Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Opinión RCN. Son las 5:31 de la tarde, hoy es 8 de septiembre de 2020 y el tema es un tema que cada vez va a afectar más a los ciudadanos colombianos por la manera como estamos cambiando nuestra manera de vivir. Cada vez los colombianos vivimos más en centros urbanos, en ciudades grandes, medianas y pequeñas, y cada vez más nos agrupamos en conjuntos residenciales en edificios de múltiples de vivienda, en donde tenemos que aprender a convivir con otras personas. Es la necesidad de cómo se vive hoy. Yo no diría solo en Colombia, sino en el mundo. Y eso implica unas reglas de juego, eso implica unas normas de comportamiento y sobre todo mucha cultura ciudadana, como dicen ahora. Y vamos a aprovechar un caso que es el que pasó el viernes pasado en Barranquilla, el de la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada Carmen Pérez en un edificio que se llama La Ría en Barranquilla. Las dos fueron con la policía, con un agente de la policía, a pedirle a unos vecinos que le bajaran el volumen a la música porque necesitaban descansar. Y esa sola petición generó una reacción muy violenta de quienes estaban participando de una fiesta que entre otras cosas están prohibidas por estos días, sobre todo por el tema coronavirus. Pero independientemente de coronavirus o no coronavirus, el caso es el de un vecino que molesta a otro vecino y cuando se le reclama, reacciona de manera violenta. ¿Por qué es importante el caso? Porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En este año, solamente en este año, se han expedido 2.149 comparendos en Colombia por violación del artículo 33 del Código de Policía, que es la norma que se ocupa de los vecinos incómodos, no solo los que ponen la música a todo volumen, sino los que arman escándalos, los que agreden, etcétera, etcétera. Es una mezcla bastante variopinta. Y si bien la cifra a primera vista es pequeña, uno diría 2.149 comparendos en un país de 50 millones de habitantes, en realidad puede ser mucho mayor porque no todos tienen la valentía de Dalila, que se expresa de dos maneras. Uno, reclamar. Muchos prefieren aguantarse al vecino para evitarse un problema. Dalila fue valiente, reclamó. Y no solo reclamó, sino que además puso las denuncias, que es a donde empiezan a ser realidad las estadísticas. Sin denuncia no hay estadísticas y yo diría que en el 99% de los casos eso no pasa, porque nos da miedo con el vecino, porque nos da miedo que haya retaliaciones y tal. Así que pocas veces uno tiene un caso tan redondito como este. ¿Por qué es redondito? Porque además hubo reacción oportuna de la policía y pruebas, videos, fotografías, testigos, y eso no siempre sale así de bien. Cuando sale así de bien, permite que haya justicia, o por lo menos una sanción que indique que hay cosas que no se pueden hacer y que impunidad no existe. De eso es que queremos aprovechar. Queremos hablar del caso de Barranquilla y están los protagonistas. Y además de Dalila. Buenas tardes, Dalila. Tiene bloqueado el micrófono. Buenas tardes, señor Ricardo. ¿Cómo le va, Dalila? ¿Cómo sigue? Bueno, mejorando, gracias a Dios. Me alegra mucho. Además de Dalila, que está en Barranquilla, está el encargado de la policía, el general Ricardo Alarcón, que es el comandante de la Policía Metropolitana. General, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Doctora Dalila, una feliz tarde y nuevamente
nuestra solidaridad institucional en nombre de los 4.500 hombres que hacemos parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, acompañándola en este momento y, como dice Ricardo, un reconocimiento por su valor cívico. No, y muy agradecida con la policía porque si no fuera por ese cuadrante de la policía, el resultado hubiese sido distinto. El general tiene problemas hoy en Barranquilla, tiene a las hinchadas del Junior y del América. Hoy vuelve el fútbol y seguramente se va a ir a retirar un poquito antes porque allá hay un chicharrón. Y también está con nosotros el doctor Germán Molano. Él es el presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá. ¿Y qué es la propiedad horizontal? Eso, vivir en un conjunto residencial. Y de ahí normas adentro de los conjuntos y normas afuera de los conjuntos. En ambos casos hay algo que se puede hacer cuando nos toca un vecino ruidoso. Empecemos porque Dalila, qué pena ponerla a repetir otra vez la historia. Ese vecino venía, esos vecinos venían dando lora desde antes, ¿era la primera vez que hacían ruido o No, ya desesperados? esa es una situación que está desde la primera queja fue radicada en junio de 2019. Ah, caramba. Tenemos un seguimiento desde el año pasado con múltiples, por eso era mi pregunta previo a esto, porque nosotros teníamos múltiples quejas radicadas, se le habían hecho unas sanciones iniciales de llamados de atención, fueron aumentando las sanciones con multas económicas y finalmente este año llegamos pues a la querella que se radicó en el mes de agosto. Fue digamos, como los pasos que nosotros pudimos escalonar, teniendo en cuenta pues que yo también hago parte del comité de convivencia del edificio. Mi pregunta era esa, o sea, con una situación tan crónica, ¿cuáles son las alternativas o sea, cuál es el deber ser, cuál es el proceder? Y antes de llegar a esa instancia de pronto de una querella, ¿cuáles son las medidas que nosotros podemos tomar en nuestro manual de convivencia para poder tener sanciones ejemplares que puedan hacer que los vecinos puedan cumplir? Porque como le comentaba previamente, en este caso particular, como él siempre mencionó que él tenía el dinero para cancelar las multas, él definitivamente iba a seguir haciendo ruido. En ese orden de ideas, ¿qué puede hacer uno si el resultado de todo esto solo son multas y la persona tiene capacidad económica? ¿Cómo se puede proteger el resto del edificio ante este tipo de situaciones? Doctora, antes de preguntarle a los dos expertos, usted dice que le aplicaron unas sanciones económicas. ¿Quién le aplicó esas sanciones económicas? Bueno, nuestro manual de convivencia reposa que inicialmente las quejas deben enviarse al comité de convivencia. El comité de convivencia hace el análisis y nosotros tenemos contemplado, por ejemplo, en nuestro manual, una sanción del 25% de la administración. Eso se pasa a nuestro consejo y el consejo es el que determina finalmente si está de acuerdo con este tipo de sanción. Entonces, esas fueron las sanciones iniciales que nosotros utilizamos en nuestro edificio. Primero, los llamados de atención. Segundo, estas sanciones económicas y bueno, las que ya posteriormente refiero. General, buenas tardes. Ricardo. ¿En qué momento uno acude a la policía o puede acudir a la policía para que le ayude? Bueno, estos son casos muy recurrentes. Usualmente a la policía recurren en viviendas que no están dentro de conjuntos residenciales, es decir, que no están dentro de este concepto de propiedad horizontal. Y allí pues la policía, es usual pues que el requerimiento para que el policía actúe frente a ruido, frente a equipos de alto volumen, pues es muy usual en determinadas zonas de las ciudades colombianas. Pero en el caso particular de propiedad horizontal no es usual, ¿no? Porque esto de primera mano, como bien lo dijo la doctora Dalila,
lo conoce la parte administrativa del conjunto residencial y el consejo del que hacen parte los residentes allí. Cuando hacen el requerimiento a la policía en un conjunto residencial, el uniformado debe pedir permiso, obviamente, a quien está haciendo sus labores de vigilancia y con autorización de la administración para nosotros ingresar al interior del edificio y hacer el llamado, el requerimiento, como fue lo que sucedió con el caso de la doctora Dalila. Sí vi que el Código de Policía había implementado una norma que les permitía entrar sin pedir permiso y desconectar el ruido, pero la Corte tumbó eso, ¿no? Sí, ahora cómo quedó ese artículo. Ese artículo nos permite cortar la fuente de energía siempre y cuando exista un lugar externo donde se pueda realizar dicha acción. Ya entrar al inmueble, cortar de manera directa la fuente de energía y quitar el equipo o desconectar el equipo, eso quedó inconstitucional, declarado inconstitucional. Ahora, en general, no solo es el ruido, también están las peleas entre vecinos, en los escándalos de parejas que tienen sus problemas y alborotan toda la comunidad. En esos casos puede intervenir la policía. Por ejemplo, algo que dicen las estadísticas está aumentando mucho con el tema del coronavirus, que es la agresión entre familiares por el encierro, lo que le llaman violencia intrafamiliar. Ahí podrían intervenir, que es otro problema de vecinos, por la queja de un vecino, ¿o no? Sí, claro, dependiendo de la gravedad, hay tres maneras de entrar al inmueble, ¿no? Sobre todo cuando hay un llamado de auxilio, cuando hay un peligro inminente al interior del inmueble, el uniformado debe tomar la decisión de entrar al inmueble para salvaguardar la vida de quien está pidiendo precisamente el auxilio. Pero quiero coger algo que usted acaba de mencionar, que durante la pandemia o durante todo este tema de coronavirus que hemos venido viviendo nosotros en todas las ciudades, pero específicamente aquí en Barranquilla, el crecimiento de las riñas, el crecimiento de intolerancia se ha venido dando en un número mayor de un tiempo de normalidad. Y eso se ve reflejado en algunos delitos como el homicidio. En el caso particular, Barranquilla disminuyó el número de homicidios ocurridos por la modalidad de sicariato, pero crecieron los homicidios por intolerancia y que se dan en medio de riñas y situaciones particulares de convivencia. Ahí el comportamiento del policía es exactamente igual al del ruido o puede ir un poquito más allá. Todo depende de la zona. Por ejemplo, aquí tuvimos unas preguntas muy puntuales frente al caso de la doctora Dalila. ¿Por qué llegó solamente una patrulla si eso está dentro de los protocolos policiales? Pero el caso de la doctora Dalila es bien particular. Primero, nace de una llamada al 123, o creo que a través del comandante del distrito, una llamada muy normal en donde la doctora Dalila solicita la presencia policial para que le garantizaran su tranquilidad y pedir que le bajaran el volumen o que acabaran pues con el ruido que estaba allí. Esta es una zona donde normalmente no se conocen casos de convivencia porque seguramente en la gran mayoría de situaciones los atiende la parte administrativa de los conjuntos residenciales. Entonces es normal que el procedimiento lo atienda el cuadrante, es muy normal. En otras partes de la ciudad hay requerimientos en donde tiene que llegar un número mayor de policías porque la fiesta está en las terrazas que llaman acá o antejardines, en donde están departiendo 20, 30, que es visible la situación y que el policía sabe que va a entrar de una vez en problemas al hacer el requerimiento. Entonces hay los comportamientos dependiendo de la zonificación que tenemos en la ciudad son diferentes. Yo decía que en este caso general hubo justicia. ¿Por qué? Porque usted está aplicando unas sanciones. Lo hemos visto hoy
al mediodía en Noticias RCN, que ustedes han ido visitante responsable por responsable aplicándole al comparendo. ¿Por qué esta vez sí se pudo y en otras veces no se ha podido? Usted bien lo dijo al inicio de su intervención, hubo una serie de informaciones que se recibieron vía video, informaciones que fueron saliendo por todas las redes sociales y lo que debería haber ocurrido en ese hecho era que se hubiera dado en el momento que se presenta la situación, pero la forma en cómo se dieron las cosas no permitió que se hiciera eso. Ahí deberían haber quedado capturados de manera inmediata 2 o 3 o las 4 personas que agredieron a la doctora Dalila, pero la prontitud, la forma en cómo se dieron las cosas no permitió hacerlo. Pero nosotros nos dimos a la tarea, primero, de aprovechar que la doctora Dalila tuvo el valor civil de enfrentar a esta gente, de denunciarlos y de ponerlos en evidencia frente a toda la comunidad. Allí lo aprovechamos primero pues para acompañarla a ella, a que hiciera la denuncia, asesorarla, activar la ruta de violencia de género para proteger su integridad y que yo espero que haya sido así, que la doctora tenga todos los números telefónicos que debe tener para cuando tengamos alguna situación que ella vea anómala, pues la podamos asistir de manera rápida y eficaz. Pero de otra parte, también debieron haber quedado capturados por la agresión en la que fue víctima nuestro uniformado. Eso Claro. Eso no tiene presentación. Creo que la autoridad representada en este uniforme, la autoridad representada en nuestros hombres, jamás debe ser violentada, jamás debe ser agredida, porque esto va deslegitimando la actividad policial y el respeto que debe haber por la función policial debe ser máximo. Y yo por eso pedí hoy a través de los noticieros, cuando tuve la oportunidad, que estas personas, si bien por las agresiones de las que fue víctima la doctora Dalila, no van a quedar capturados porque no conozco el dictamen de medicina legal, pero desde mi perspectiva, por ese solo hecho deberían quedar capturados. Pero igual de grave también es la agresión de la que fue víctima nuestra hombre, y yo estoy solicitando que las acciones judiciales vayan encaminadas a la captura inminente de estas personas. Cuando se agrede a un agente de la policía, la sanción es más fuerte, ¿no? Sí, esta sanción está tipificada en nuestro Código Penal y va de 4 a 8 años. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? En muchas de nuestras ciudades, nuestros uniformados son agredidos, son capturados por violencia contra servidor público, pero a la vuelta de la esquina ya están libres. Y desde allí es que uno hace el llamado. Este delito tiene que dar una sanción ejemplarizante, porque de alguna manera tenemos que retomar el respeto hacia la autoridad. Esto que pasó con la doctora Dalila, el solo hecho de que el policía se hubiera interpuesto entre el agresor y la doctora Dalila ha debido generar que toda la gente se hubiera quedado quieta, tranquila, y que no se hubiera presentado este hecho. Pero como se ha venido agrediendo a la función policial como tal, a los servidores que estamos nosotros al servicio de los ciudadanos, pues ya a nadie le ve problema en hacerlo, en agredir al policía, que lo que está haciendo es tratando de mediar en una situación que no ha debido terminar como terminó. Y eso aplica igual si es un policía en servicio, o sea, lo que llaman aprendices, y un policía ya como usted, veterano. Eso es igual. Gracias por lo veterano, pero no lo puedo ocultar, ya son 32 años de servicio. Sí, claro, eso debe funcionar para el auxiliar de policía que está prestando su servicio militar en la policía, como para los profesionales, los patrulleros que están iniciando, los suboficiales o los miembros del nivel ejecutivo, porque nosotros estamos representando precisamente esa autoridad que no puede ser vulnerada por absolutamente nada. Independientemente que nosotros nos equivoquemos en un procedimiento, pues para eso están las instancias que hagan las denuncias frente a los errores que nosotros podamos cometer
como servidores públicos, pero ya agredir es ya perder todo principio de respeto por la autoridad. Antes de que se vaya, general, ¿qué recomendaciones? Aquí veo una cantidad de quejas, no se imagina usted, en todo el país. Esto es una práctica pareciera nacional, del vecino que genera problemas. Para la gente que está en esa situación, en el Guamo, en todos estos pueblos que me están, Bogotá, en los barrios, ¿cuál es la instrucción a un ciudadano que tiene un vecino aburridor, por decirle, por tratarlo bien? Antes de que iniciáramos la conversación y esta tertulia tan agradable, don Germán hacía una acotación con respecto a cultura ciudadana. Yo creo que todo radica ahí. ¿Qué nos pasa en la práctica, Ricardo? Nosotros llegamos a un llamamiento en X barrio de Soledad, Puerto Colombia, Malambo, bueno, en los municipios que hacen parte del área metropolitana, y seguramente eso pasa en Bogotá, Medellín, Cali. El policía llega, solicita que bajen el volumen, lo bajan, el policía lleva una cuadra y vuelven y lo suben. Eso hace parte pues, del ejercicio y de lo que está sucediendo a nivel nacional. Pero el ejercicio que tenemos que hacer de educación ciudadana con medios de comunicación, con los entes territoriales, tiene que ser tan fuerte que nosotros lleguemos a que ese artículo 95 de la Constitución Nacional se aplique, que nosotros no debemos abusar o no debemos transgredir los derechos de los demás, pero tampoco abusar de los nuestros. Eso está muy clarito en el artículo 95 de la Constitución Nacional, y por eso es que nosotros cuando aplicamos los comparendos a estas personas, aplicamos el artículo 35 que está en concordancia con este, y es lo que la gente de pronto no entiende. Y usualmente lo que sucede cuando nosotros llegamos, especialmente en zonas que no son de propiedad horizontal, es que el uniformado llega y en la gran mayoría de situaciones los uniformados son agredidos. Obviamente porque uno encuentra gente o bajo efectos de licor, bajo efecto de drogas, en unos estados de exaltación muy fuertes en donde creen que nadie tiene derecho a intervenir en su intimidad y a intervenir pues en su forma de disfrutar con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Creo que el consejo que nosotros podríamos dar desde la institución es que nuestros derechos van hasta donde comienzan los demás, que hay que respetar, y que en estos tiempos de pandemia sí que tenemos que aplicar eso, porque este encierro ha generado unos comportamientos un poco más violentos al interior de los hogares, en las cuadras, en los barrios, y que seguramente se van a seguir presentando si no hay una conciencia ciudadana, si no hay una cultura ciudadana fortalecida. Usted ha hablado de los comparendos. ¿Un comparendo es una multa? ¿De cuánto es esa multa? Depende del artículo que se aplique. En este caso, el artículo 35, literal 2, que es por incumplimiento a los decretos y el incumplimiento a una orden de policía, es una multa que dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia está estipulada como multa tipo 4, que alcanzan un salario mínimo legal vigente, 952.000 pesos. Ah, eso es caro. Es costoso, sí. Y le pueden aplicar varios en época de pandemia, porque tengo entendido que aquí se daban dos circunstancias, o había una circunstancia agravante, es que no podían hacer fiesta. Sí, claro, eso lo dejó muy claro el señor alcalde Pumarejo. Lo que manifestó pues, fue esa situación precisamente, que eso no estaba permitido. Y con respecto a los comparendos, pues aquí llegamos a tener ciudadanos hasta con 10, 11 comparendos, o sea, gente reincidente que no le daba ni la importancia ni lo que él ni lo que representan sus deberes como ciudadanos. Yo creo que eso es en lo que tenemos que reiterar, en lo que tenemos que trabajar todas las autoridades.
General, Ay, qué pena. Yo tengo un par de preguntas. dale, Dalila. Por ejemplo, en mi caso particular, que los episodios comenzaban desde el jueves y terminaban el lunes. Entonces, por ejemplo, si yo llamo al cuadrante de la policía y le coloca multa ese día, o sea, cada vez que vaya, él le tiene que colocar una multa económica si no cumple, Sí, sí, es ok. y dependiendo de la reacción, pero ya que escucho a la doctora Dalila, ella en su intervención dijo que es un evento que venía presentándose desde junio del 2019, creo que lo entendí. Sí, Yo tuve señor. la oportunidad de reunirme con el inspector general de aquí de Barranquilla, inspector general de policía. Sí. Él me dejó leer la queja que colocó alguien contra esta persona del conjunto residencial en agosto 20, agosto 18 pasado. Y efectivamente, los hechos vienen desde el 2019. Creo que aquí ha debido haber una acción un poco más contundente por parte de la administración del conjunto residencial, que aquí yo me apoyaría con don Germán, porque creo que no han debido tolerar todo este tiempo. Creo que aquí con don Germán nos despeja estas dudas y creo que había la oportunidad que a esta persona se le hubiera cancelado por la normatividad que hay, o bueno, por el reglamento de convivencia que tienen allá en el conjunto residencial. Creo que esta persona ya no debería estar en ese conjunto residencial, y menos con una conducta reiterada, y más si ya le han impuesto algunas sanciones de tipo monetario, de tipo pecuniario. Y la Don- segunda pregunta que tengo es, en el momento en que usted dijo de retirar el servicio de luz, pero que no haya que entrar al edificio, en mi conjunto tenemos que Electricaribe puede suspender de forma remota la luz. En este caso, por ejemplo, nosotros hubiésemos podido tener esa oportunidad de acceder a ese tipo de, por decirlo así, sanciones. Bueno, en el código está es que el policía eh, puede buscar la forma de desconectar el equipo de manera sin entrar al inmueble. Es decir, si en el conjunto residencial hay un tablero maestro que usted puede quitarle a una torre o a determinados apartamentos, eso puede ser aprovechado por el uniformado sin asistir al, a la empresa de electricidad, Electricaribe. Ah, Yo no ok. conozco si Electricaribe tenga esa posibilidad de quitar la Sí, luz solamente al conjunto sí. residencial. Muy Aquí se suspende seguramente el podrá servicio de luz de hacerlo forma remota. en una zona un poco más amplia, y ahí ya estaría afectando pues a un número importante de comunidad que lo que no se quiere es eso, lo que se quiere es afectar directamente a la persona que está que está con, con el comportamiento contrario a la convivencia. General, aquí hay una pregunta de Nancy Rodríguez, una televidente, que me parece interesante porque habla de los sitios donde no hay administración. Dice Nancy, ¿y si es un conjunto pequeño donde no hay administración? Y le sumo yo, que seguramente está la pregunta por ahí, cuando uno vive en una casa y el vecino es el molesto, es el de al frente o el de al lado, ¿qué hace uno? Porque ahí no hay administración. Ahí, bueno, inicialmente sí, dependiendo de la situación, obviamente pues el primer camino es hacer la solicitud del requerimiento a través de la unidad policial más cercana. Pero cuando las acciones son reiterativas, muy seguramente esto no le va a gustar al vecino, y lo que van a entrar es en un choque que eso no es bueno. Entonces, ya ahí lo que tiene que asistir es a la inspección de policía para que se inicien las acciones que ahí a lo que se llegan es a unos compromisos entre propietarios, pues para que la situación no se siga agravando. Mire, cuando fui comandante en Pereira, vivía yo en una casa fiscal que quedaba a las afueras de la ciudad. Y por esa época, algunos jóvenes contrataban fincas y montaban unos zafarranchos que eso eran por lo menos a unos 4 o 5 kilómetros que se escuchaba la bulla, y usted no se imagina
el volumen de llamadas pidiendo que apagaran esos equipos, y nosotros entrábamos en una coyuntura de cómo hacer para impedir que al interior de una finca bajaran el volumen, lo quitaran. En ese tiempo pues no estaba la ley 1801, pero ¿qué optamos? Por ejemplo, nosotros para ayudarle a toda la comunidad, como esas fiestas, las invitaciones eran a través de redes sociales, lo que hacíamos era que teníamos un monitoreo, nos tocó llegar a esos extremos, y cuando conocíamos que iba a haber la fiesta, montar en 3, 4 entradas que tenía el sitio, puestos de control, y no entraba nadie a esa zona, especialmente pues con ciertas características. Pero desde la parte policial se pueden hacer muchas cosas, pero también desde la parte administrativa, refiriéndome yo a inspecciones de policía. Ok. Don Germán, ¿qué tantos dientes le da la ley de propiedad horizontal a los ciudadanos afectados por los vecinos para defenderse sin tener que acudir a la policía o al inspector de policía? Tiene bloqueado el micrófono, don Germán. Ya. No lo escuchamos. Se le debió haber desconectado el micrófono, ¿será? Mire, tranquilo. ¿Ya me escucha? Ahora sí. Ok, maravilloso. Muy bien. El tema es el siguiente. Partimos que la cultura ciudadana es una maravilla y todos estamos penetrados por esa belleza de virtudes que somos los seres humanos, con tantos defectos como con tantas virtudes, pero podemos vivir en paz. Y las normas, y bien lo mencionaba el general, el artículo 95 que nos dice que debemos cumplir los deberes, cumplir las normas, respetar las autoridades, no abusar de sus derechos frente al otro, dónde terminan sus derechos, dónde comienzan los del prójimo. Todo eso es muy, muy agradable, muy bonito, pero efectivamente llevarlo a las normas de propiedad horizontal no ha sido tan fácil en la práctica. Y nuestro marco legal del régimen de propiedad horizontal, Ley 675 del 2001, es muy claro. Por allí en su artículo 18 dice que tengo la obligación de no perturbar la tranquilidad de los vecinos. Y eso sería una maravilla de convivencia pacífica. Resulta que me dan la oportunidad de que si yo estoy cometiendo un error, entonces le avisan al administrador que hice la primera fiesta, hice el primer ruido, el administrador me llama la atención y efectivamente si tengo una cultura ciudadana, pues no lo vuelvo a hacer o lo hago con mayor prudencia para no molestar a los vecinos. Y si soy reincidente en el tema, efectivamente se acude al comité de convivencia, del cual también ya la doctora Dalila ha tenido experiencia en ese comité, para que participen en la propuesta de solución a las diferencias que surgen, a la molestia y perturbación de la tranquilidad. Pero si no nos ponemos de acuerdo y yo sigo insistiendo en mi mal comportamiento, acudimos al Consejo de Administración para que haga la correspondiente procedimiento para efectos de determinar con el debido proceso que debo ser sancionado por mi indebido comportamiento, de tal manera que me pueden sancionar económicamente de conformidad con lo que dice el reglamento de propiedad horizontal. Frente a lo que acaba de ocurrir, y del cual fue afectada la doctora Lila y su empleada, pues realmente eso se nos ha convertido en que definitivamente la gente ya no está acudiendo ni al comité de convivencia ni al consejo de administración, sino que directamente hace los llamados, le pide a la autoridad de policía que produzca soluciones al tema. Por lo menos conocemos mucho de la propiedad horizontal y encontramos allí los famosos armarios donde están los controles de automáticos del proceso de energía,
donde la autoridad de policía con la venia, el permiso de la administración o del consejo de administración, pueden suspender el servicio de energía, la fuente de energía, para que efectivamente queden sin la oportunidad de seguir con el ruido. Pero ya convertir esto en conflicto, en pelea, irse a las manos, atacar a la persona que está reclamando por sus derechos, y fuera de eso acompañar a la doctora Dalila del amigo uniformado y también atacarlo, pues ya se sale de cualquier rigor de normatividad, ya es falta de cultura ciudadana, y realmente aquí tenemos que unirnos todos, porque en este caso se dio todo el proceso completo para que efectivamente llegáramos inclusive hasta... Entonces, don Germán, sí se puede cortar el servicio de energía con el permiso de la administración. Sí, correcto. Sí, perfecto. Pero el general decía otra cosa. El problema empezó en 2019. ¿Una junta puede echar a alguien de un edificio? No, señor, no, eso no se puede hacer porque ya es una situación totalmente diferente. En el Código Nacional anterior, el artículo 204, que también a partir de la Constitución del 91 quedó por fuera, ya quedó sin validez, y allí podía expulsar a esa persona que no podía estar en esa comunidad. Pero ya a partir de la Constitución del 91 se perdió esa validez, y el nuevo Código Nacional de Policía pues ya no tiene esa norma, y efectivamente no podemos hacer el ejercicio. Lo que ocurre es que si es un arrendatario, tenemos que acudir a la administración, al consejo y al propietario del inmueble para que con justa causa le dé por terminado el contrato y sea retirado de la comunidad si es arrendatario. Pero si es propietario, pues no podemos coartarle el ejercicio del derecho de propiedad privada. De todas maneras, aquí nos toca y nos corresponde a todos los que actuamos como administradores y a las personas que actúan como consejeros de administración, más que el comité de convivencia, porque el comité de convivencia propone soluciones, pero si no se dan, el administrador y el consejo deben participar unidos y no dejar que esto pase tanto tiempo. En el momento en que se hizo la primera queja, debió actuarse con mucho rigor para no permitir que esto avanzara, porque precisamente por no actuar tan fuerte con el rigor que debe ser en el momento oportuno, pues la gente va avanzando en que si no me hacen nada, no me dicen nada, pues yo puedo hacer lo que quiera. Ahora, normalmente cuando a uno le pasa eso, uno acude al vigilante. Ese pobre queda encartado porque uno le dice, vaya usted, dígale que no haga más ruido. Pues no le hacen caso, ni siquiera le contestan el citófono. Sí, no. Podemos acudir a él pues para que participe un poco en el tema, y aunque para que quede en la minuta el procedimiento que se hizo, sí, correcto, porque eso va a servir como prueba más adelante. Pero el vigilante pues no puede llegar más allá de hacer un llamado por el citófono, por el teléfono, ir hasta allá para decir que por favor se están quejando, pero no puede llegar más allá porque lo vamos a comprometer y seguramente no le va a ir tan bien. Doctora Dalila, ¿es verdad que a los que hicieron la fiesta y a quienes usted les reclamó que eran arrendatarios, los cambiaron los sacaron del edificio, o eso es especulación? Bueno, teniendo en cuenta que pues en múltiples ocasiones se había hablado con el propietario, y de hecho quería preguntarle eso casualmente. Esto venía muy crónico, pero el propietario siempre dijo, no, pues como él me paga oportunamente, es muy puntual, entonces yo eso no le voy a suspender el contrato. Pues ustedes coloquen todas las querellas que ustedes tengan o todas las multas económicas que ustedes tengan que colocar, que pues igual se irán a pagar, que las pague él. Uno, esa parte. Y dos, se me olvidó la pregunta. Tranquila, pero a mí se me ocurre una para don Germán. Ese propietario tiene un problema que se llama contrato. Sí. Y si está al día, como dice el vecino de la doctora Dalila, le queda difícil cancelarle el contrato,
o por las quejas que hay depositadas en la administración, está facilitado para decirle, hágame el favor y se va pasado mañana. Correcto. La ley 820 del 2003, que es la que regula los arrendamientos en tipo residencial, tiene dentro de sus normas, una de las causales es el incumplimiento de los reglamentos de propiedad horizontal y la convivencia en el conjunto. Eso es una causal suficiente para unilateralmente dar por terminado el contrato. Obviamente, hay que probar todos esos hechos. Por Muy eso, bien. uno Ya se como, eso lo ¿Ah? tiene que decidir eso lo tiene que decidir es el dueño del apartamento. O Sí, como señora. administración, uno le puede exigir con pruebas al propietario que suspenda el contrato. Sí, podemos acudir al propietario para decirle que ya no aguantamos más ese arrendatario y por ¿Ok? más que le esté pagando al día, no, tenemos que presionar para que efectivamente ese propietario tome conciencia y permita con su decisión unilateral dar por terminado ese convenio. Ok. En estos momentos, respondiéndole a su pregunta anterior, si ya el propietario le terminó el contrato pues, a los implicados en esta situación. O sea, se acabó el problema. Usted va a poder dormir tranquila. Bueno, sí. No la veo muy convencida. Creo que no es el único vecino, ¿me equivoco? No. En ese aspecto, el único. Del resto somos 148 vecinos que pues vivimos en armonía, a excepción de ese vecino. Pero no la veo muy convencida de que vaya a dormir tranquila. Ah, pues por otras situaciones que desencadenaron este caso. Ok. General. Ay, Sí, sí, señor. ¿Usted por qué tiene que ir al partido si no hay público? Me acabo de acordar No, que pues yo es que diciendo que van hinchas. el ¿Cuáles servicio, hinchas? Ese es un estadio desocupado. sí, pero el servicio de policía, ¿cómo está diseñado? Eh, un servicio mínimo en la parte interna, pero donde nos tenemos que extender es en la parte externa. Usted sabe que el fútbol llama muchas pasiones y creemos que los problemas los podemos tener en la parte externa. Por eso hemos diseñado un servicio muy fuerte en los alrededores del estadio para que no tengamos problemas con aglomeraciones de personas, con gente que quiera montar de pronto pantallas para que los hinchas lleguen a mirar. De todas maneras, es una gran responsabilidad en la medida que es el primer partido del fútbol colombiano luego de esta para tan larga. ¿A qué horas es el partido? A las 18:45, creo que 19 está iniciando. Ok. Entonces, hinchas del Junior, quédense en la casa, prendan el televisor, alisten unas crispetas, pero ¿a qué van al estadio? No van a poder entrar. No haga, ¿cierto? Esa es como la instrucción. Sí, esta mañana en medios de comunicación dimos unas recomendaciones, llamaba a todos los barranquilleros que incluso nos convirtiéramos en ejemplo a nivel nacional en la medida que va a ser el primer partido. Y esto va a servir de ejemplo para todos los estadios y todo el fútbol colombiano que va a iniciar ya fuerte esta semana. Entonces, la invitación es a que los veamos en casa, que lo departamos con nuestros hijos, con nuestros familiares, en completa tranquilidad y que ojalá que para la hinchada barranquillera pues gane el Junior. ¿Usted de dónde es? Yo soy bogotano. ¿Hincha de? De Santa Fecito lindo. Santa Fe, sí, se le nota. Don Germán, antes de Señor. instrucciones para la gente que vive en propiedad horizontal. Bueno, muy bien. Yo creo que es el momento de aprovechar esta oportunidad para pedirle a los medios, y obviamente también lo hemos hecho con la Policía Nacional, de crear campañas de cultura ciudadana y acompañamiento social para que los copropietarios, moradores, residentes de la propiedad horizontal tengan ese cuidado y comportamientos debidos para que no molestemos al vecino.
porque es que igual yo molesto, pero a mí también me molesta. Entonces la idea es que no nos molestemos y vivamos en paz y aprovechemos no solamente las normas, sino sencillamente el amor, el niño y la necesidad que tenemos en esta Colombia de que tengamos una convivencia pacífica. Les pido a los consejos de administración, a los administradores, actuar con mayor rigor y con mayor prontitud cuando una persona se queja del mal comportamiento de sus vecinos. Muchas gracias, don Germán. Doctora Dalila, espero que esté muy bien, que se recupere muy rápido. Muchas gracias. Y que pueda. Bueno, muy amable, gracias por la invitación y me colaboraron mucho con muchas dudas y de hecho lo que acaba de decir el señor Germán lo grabé para compartirlo con los vecinos. Muy amable. Muchas gracias por su valentía y el ejemplo que nos dio. Bueno. No hay que dejar que las cosas pasen, hay que buscar la manera de solucionarlas. Se corre un riesgo, usted lo corrió, le salió bien. Gracias a Dios, pudo ser peor, ¿o no? Así es. Considerando esos vecinos, pudo ser peor, pero nos dio un gran ejemplo y nos dio la oportunidad de hacer pedagogía sobre un problema que tenemos todos los vecinos. Yo tuve aquí uno con un taladro que casi me enloquece, pero bueno, entendió. Doctora, muchas gracias, buenas tardes. A ustedes. Gracias por la invitación, general, buena tarde. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Todos gracias a los televidentes y oyentes también. Muchas gracias por haber estado con Opinión RCN. Como siempre, mañana 5:30 de la tarde estaremos aquí con otro tema de interés nacional. De lunes a jueves, Opinión RCN, un programa de noticias RCN. Que tengan un resto de martes muy feliz. Chao.